tenemos para las próximas clases una nueva temática que tiene que ver con la esperanza. Por lo menos 4 o 5 lecciones vamos a trabajar en base a esto. Y la esperanza es una cosa importante. Y Pedro es un artífice de presentar las características de la esperanza. Por lo tanto, la lección de hoy es la base de nuestra esperanza. Y está en Primera de Pedro 1 al 9. Vamos a darle lectura. Primera de Pedro 1 al 9. No sé cuántos de ustedes ya tienen en sus manos el nuevo manual del estudio del alumno, pero vamos ya hoy a comenzar con este ciclo nuevo de lecciones. Primera de Pedro 1 al 9. Dice la Escritura: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dije al principio que todo hombre, en toda circunstancia de la vida, sigue teniendo esperanza. Para algunos, esta esperanza está justificada, aunque es transitoria e ilusoria, y los poetas aún más la calificaban como leve, temblorosa y débil, desesperada, fantasma. El hombre, en su mayoría, la ve como algo convencional. Todos tenemos esperanza. Los escritores antiguos no la consideraban una virtud, como lo consideraba Pablo acá después en 1 Corintios 13, sino como una ilusión temporaria. ¿Por qué? Porque tiene inicio, pero al fin y al cabo tiene conclusión en la vida. Pablo, hablando de los paganos, dijo que no tienen esperanza. Entonces, la esperanza está basada en Dios, o está vinculada a Dios. Ellos, aquellos que tenían esa esperanza transitoria, estaban sin Dios. No hace mucho tuve la experiencia de poder tener un anhelo, una esperanza de que iba a tener algunas plantas de ají aquí en mi patio. Y lógicamente estaba preocupado porque las últimas manifestaciones que había tenido de una generación de plantas no habían dado prácticamente frutos. Entonces tuve acceso a ciertas y determinadas semillas que me llegaron de otra generación, de otro lugar. Pero qué tristeza que cuando estos días de lluvia, después de haber nacido y de estar muy bonitos y muy reverdecientes allí, estas posturas, en el tiempo de agua, todas perecieron porque se pudrieron. Esto es, mis amados hermanos, lo que se llama una
esperanza temporal. Y la esperanza humana no tiene una base definida. Pensemos en lo que la propia Escritura, cuando Pablo escribió a los Corintios, que dijo: el que ara debe hacerlo con esperanza. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, la esperanza humana se mueve hacia distintas circunstancias. Muchas veces alguien nos dice: no, yo tomé tal medicamento, y entonces movemos nuestra esperanza para ese medicamento que quién sabe nos ayude en la acidez, nos ayude en los dolores, nos ayude en cualquiera de estas cosas. Pero puede que a nosotros no nos resulte eso, ¿verdad? Tal vez también en otro trabajo, en conseguir otro trabajo, y alguien nos ayuda y nos entusiasma y todas estas cuestiones, y tenemos la esperanza de que probablemente podamos alcanzar ese puesto. En primer lugar, la esperanza se acaba cuando nos dicen que no fuimos elegidos. La esperanza se termina cuando vemos que el trabajo que hemos adquirido no es el trabajo que nos proporciona las condiciones que nosotros esperábamos. Por lo tanto, la esperanza humana está regulada por el temperamento, por las condiciones, por las circunstancias, y no depende de lo que el hombre posee, sino el hombre, porque esto es una terminación de que al fin y al cabo tenemos que pensar que lo que estamos haciendo nosotros es lo que pudiéramos alcanzar en nuestra esperanza, es decir, lo que seamos capaces nosotros. Cuando un hombre interfiere en el plan de Dios, esto crea una complicación. Y notamos algunos ejemplos bíblicos en todo esto. Dios llamó a Abraham, vamos a hablar de hechos que conocemos perfectamente, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y entonces, en aquel mensaje de Dios, le dijo que iba a tener hijos, o familiares, o parentela, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero la esperanza de Abraham no se centró en la promesa que Dios había hecho, el compromiso que Dios estaba asumiendo con él, sino que él consideró: ya yo estoy viejo, verdaderamente no tengo una compañera que sea compatible para poder tener la fecundación de ese hijo, vamos a usar a Agar. Y allí vino un gran fracaso. Vemos también el caso de Gedeón. Gedeón fue considerado como uno de los jueces que actuó generalmente en fe. Pero ¿qué pasó? Gedeón, en su esperanza humana, pensó que mientras más soldados tenía, más fácil iba a ser la batalla. Pero la mente de Dios no se ajustaba a esa esperanza, porque tenía otra esperanza para glorificar su nombre. Y vemos entonces que toda la reducción aquella de miles vino a trascender en 300 nada más. Y vemos entonces también a Moisés. Dios llamó a Moisés, le dio una encomienda: tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué pasó con Moisés? Pues bueno, pues simplemente que tuvo la esperanza de que haciendo práctica la liquidación de los enemigos iba a resolver el problema, y por eso mata al egipcio aquel allí. Pero al fin y al cabo vemos que todo se volvió sal y agua, y no hubo una respuesta de parte de Dios a todo esto. Pero, mis amados hermanos, la esperanza es, esta esperanza que vamos a hablar en esta mañana en base, es para los hijos de Dios, ¿verdad? Y vemos que los hijos de Dios están en todas partes. En la presentación del pasaje, Pedro hace una bendición, o realiza una bendición a aquellas personas que habían venido a la tierra aquella de Asia, a la provincia de Asia, para poder convivir, pero que no eran ciudadanos de allí. Y la mayoría de aquellas personas, me llamó la atención, eran gentiles. Por ende, habían creído en Jesucristo, habían entregado su vida, y ahora Pedro les está llamando a que tienen que practicar una esperanza viva en la salvación eterna que Dios les ha dado. Este hecho de esta promesa de Dios y esta esperanza que se crea en nosotros cuando creemos en Jesucristo
debe ser un motivo de regocijo, ¿verdad? Y entonces notamos allí que Pedro hace una presentación. Me llamó mucho la atención esto. Pedro era enviado de Jesucristo. Pedro era enviado a predicar sobre la persona y la obra de Jesucristo. Y esto es lo que estaba haciendo Pedro para levantar la esperanza de ellos. Aquella gente que no tenían residencia, aquellos que eran expatriados, que tal vez eran trabajadores eventuales de algunos lugares, ¿verdad? Dentro de aquellas 5 provincias que Pedro menciona, les está levantando la esperanza que hace falta al ser humano tener en su corazón. Y en esta esperanza, la primera cosa que notamos es que está involucrada la Trinidad. Si la Trinidad no está, no tenemos que quedar fuera de ese proceso, ¿verdad? Y tenemos que dejar que Dios actúe en esa esperanza. Dios Padre nos ha dado en la presencia de Él una oportunidad, ¿verdad?, para el conocimiento de las cosas que vendrán futuramente. Es un privilegio que tenemos. Mucha gente está muriendo aquí en este mundo sin poder tener una visión sobre lo que va a ser el futuro. Pero el cristiano sabe perfectamente qué le depara el futuro. Entonces, en segundo lugar, el Espíritu Santo que trae la santificación, que sin ella nosotros no vamos a ver a Dios. Es la gente que realmente nos va purificando, nos va lavando, nos va preparando al ser humano para que sea regenerado, para que sea justificado y para que sea puesto aparte. Fue separado, dedicado a Dios exclusivamente. Y Jesucristo, en quien tenemos que creer para ser justificados por su sangre, dice, rociados allí, por obediencia y fe a Él. Ese rociamiento de sangre, notamos, mis amados hermanos, que hay una cosa muy importante. Esto implica lo que Israel había venido predicando. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Jesucristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados y poder hacer posible que nosotros salgamos y seamos nacidos de lo alto. Esta esperanza de la que habla Pedro es la esperanza por la cual nosotros somos salvos. Es la esperanza viva, que no engaña, no avergüenza, que sostiene y dirige nuestras vidas. Nos es necesario, pues, entonces, tener esa esperanza en nuestra vida. Trae una nueva vida en Cristo y una resurrección gloriosa, que es la esperanza que todos tenemos en esta hora. Esperando, pues, también una herencia. Ustedes tienen que ver que escalonadamente nos lleva llevando a distintas esferas en la vida cristiana. En primer lugar, quiero decir que esta esperanza viva de la cual habla Pedro aquí no se acaba. Esta esperanza no se gasta por el tiempo, no en ningún momento se determina. Muchas veces compramos algo, algún olor para la casa, cualquier cosa, pero sabemos que viene con tiempo limitado. Pero esta esperanza es incorruptible. No hay nada que la pueda deteriorar, ¿verdad? Entonces, podemos tomar un ejemplo en esta hora en esto. Cuando nosotros tenemos gemas familiares, personas que tienen de 3 y 4 generaciones prendas, ¿verdad? Pero ¿qué implica? Al fin y al cabo, todas estas prendas pueden verse corruptibles. ¿Por qué? Porque el tiempo deteriora las cosas. Pero esta herencia que el Señor nos ha dado no implica el tiempo en que nosotros estemos aquí, vivamos, hayamos visto en la antigüedad cómo las cosas se proyectaron hacia ella, pero nunca, mis amados hermanos, se aniquila, ni mengua, ¿verdad? No se marchita. Es decir, que estamos mirando todos los temáticos, las temáticas que pueden menguar o pueden opacar nuestra esperanza viva. Por lo tanto, no es una cosa que vamos a tener un tiempo allí en un armario o en nuestro corazón y que al fin y al cabo muere como mueren las cosas materiales. Y dice la Escritura que está reservada. No sé cuántos de ustedes, cuando van a viajar, hacen una reservación en avión, en un crucero,
etcétera, etcétera, en el lugar que se practiquen las reservaciones. Pero notamos que ese término deja bien claro, ¿verdad?, de que esa reservación está segura porque esa compañía nos ha garantizado que esos puestos son para nosotros. Pero ¿qué pasa? Esta esperanza viva nos asegura a nosotros que Dios es el garante de esa esperanza viva y de lo que ha prometido para nosotros. Vosotros estáis guardados por el poder de Dios. Y qué importante es, y notar que esto inclusive nos incentiva, porque mis amados hermanos, esa esperanza está a punto de ser revelada, como cuando esperábamos sobre una invitación a cenar. ¿Han sido ustedes invitados a cenar alguna vez, a compartir con alguna familia? ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿qué pondrán? ¿Me gustará? ¿No me gustará? ¿Verdaderamente voy a comer opíparamente? Etcétera, etcétera. Pero nuestra herencia está lista y a punto. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo se va a revelar. Nosotros nos alegramos en eso. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a venir. Y según la promesa que nos ha dado, en esa esperanza que nosotros hoy estamos albergando en nuestro corazón por haber creído en Él, van a eliminarse todas estas situaciones tristes y dificultosas que el mundo en su carne nos ha preparado y que hemos tenido que transitar por ellas. Tenemos que alegrarnos en el Señor. Y eso implica que tenemos que aguantar todas las cosas como si fuéramos el oro que está siendo purificado por fuego, dice la Escritura allí, para poder llegar a la conclusión definitiva. Porque verdaderamente un metal o algo, cuando se prueba, es cuando se sabe la calidad que tiene. Me llamó mucho la atención este pasaje, amados hermanos, por ciertas y determinadas cosas, por razones contundentes. Jesucristo, esa esperanza viva, le amamos sin verle. Hoy en día estamos acostumbrados a encontrar citas y unidades en las personas a través del internet. Se encuentran dos personas, se escriben, pero todo esto puede ser algo ficticio o algo que realmente no es la verdad. Pero qué cosa más interesante. Estamos amando al Señor sin nunca verle. Pedro tuvo la experiencia de verle en persona, pero nosotros en esta hora estamos amándole con una esperanza sin conocer cómo es su persona ni cuáles son sus condiciones. ¿Verdad? Hemos creído sin contemplar su presencia. Es decir, que estamos adheridos a algo muy fundamental. Hemos creído en Jesucristo sin haberle visto físicamente nosotros. Y tenemos también una alegría inefable y gloriosa para alcanzar esa meta. Cuando usted está llegando ya al final de la carrera, eso le estimula en una carrera física, ¿verdad?, deportiva. Usted le estimula el saber que está llegando a todo. Pero cuando ya estamos llegando a esa meta, debe de haber gozo y haber satisfacción como el atleta cuando está terminando. Hay una alegría en medio de todas esas pruebas, mis amados hermanos. Hay pruebas, no es menos cierto en todo eso, pero allí está la cosa para que nosotros miremos claramente. En medio de las dificultades que la vida nos presenta y que el diablo muchas veces nos antepone allí en el camino, sabemos que hay una esperanza que nos mantiene victoriosos. Hay un acicate para la vida en esta esperanza viva. Cuando podemos ver, como el Señor lo mostró, que las Escrituras nos revelan cuántas formas Dios ha obrado en la historia. Y eso es un acicate para nosotros. Eso es un punto de partida para podernos mantener firmes en esa esperanza. Jesucristo entonces es, mis amados hermanos, la esperanza para el tiempo y para la eternidad. Nosotros no estamos aquí mirando al futuro como si fuéramos una bola de cristal, no. Estamos mirando el futuro
con una realidad revelada que solamente Jesucristo hizo posible para que nosotros la conociésemos. Esa esperanza que lleva aparejada el compartir finalmente su gloria. Realmente nosotros hemos llegado a esa experiencia, a mirarnos un día en el cielo, a mirar las calles allí que Dios ha preparado, la ciudad que ha establecido, toda esa serie de cuestiones, ¿verdad? Y esta esperanza, como se ha dicho ya anteriormente en esta lección, está guardada en los cielos, ¿verdad? Y se cumplirá cuando el Señor sea revelado. ¿Por qué? Porque estamos esperando a Jesucristo. Ese fue el mensaje que dejó. Nosotros le vamos a ver como le hemos visto allí, regresando de los cielos para la gloria, para traer la gloria y el final de esta humanidad. ¿Conoce usted esta esperanza? Preguntaría. Los héroes de Hebreos 11, todos tuvieron esta esperanza sin contemplar las cosas físicamente. A ninguno le fue revelada las cosas, sino que murieron en diversas formas, lo sabemos, por persecuciones, por vejez, por todas estas cuestiones, pero notamos que esta cuestión no le fue dada visualmente nunca para que pudieran continuar. Por ende, nosotros en este momento somos similares a ellos. Estamos siguiendo esa esperanza viva, esperando las grandes promesas de Dios y sobre todas las cosas estamos esperando la revelación futura que será la terminación, la culminación de los tiempos cuando Jesucristo venga. La esperanza, mis amados hermanos, está relacionada con la paciencia, con la fidelidad de cada uno de nosotros. Cuando Pablo escribió allí a los Corintios, le dijo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Es decir, que hay una vinculación entre estas tres virtudes tan importantes. ¿Qué realmente nuestra vida debe de ajustarse a esto? ¿Por qué? Porque la esperanza radica en la fe que nosotros podamos tener, en el amor a Dios. Allá hablábamos hace un momento de estas cuestiones. A quien amáis sin haberle visto. El Salmo, hasta los antiguos hombres de Dios, que como lo expresa allí el Salmo 91:9, que ha sido tan predicado en todos estos días y se ha apelado tanto a las cosas que manifiesta él. Pero me llama la atención que el inicio del Salmo habla esto. He puesto a Jehová, que es mi esperanza. La esperanza. ¿Verdad? Se cuenta que en cierta ocasión iba un pintor en una calle de Holanda, o en un paisaje de Holanda, no una calle, y miró allí las características ideales para poder realizar un cuadro. Había vegetación frondosa, había rayos del sol que se intercalaban allí por dentro de las plantas, había un trasfondo montañoso detrás, había piedras hermosísimas, y entonces dijo, un día voy a pintar este cuadro. Y cuando el día que decidió ir a pintar ese cuadro, sufrió una tremenda decepción. ¿Por qué? Porque no había árboles con hojas, no había frondosidad, no había nada de estas cosas en aquel paisaje que él había escogido. Las piedras estaban dispersas y estaban sin brillo, no estaban realmente en la condición que él quería que estuvieran para poder armonizar aquel cuadro. Pero no obstante, él pintó el cuadro aquel, como estaba. Las plantas sin hojas, las plantas allí azotadas por la tormenta aquella que le había venido encima hacía poco. Pero él dijo, voy a pintar esto. ¿Y saben ustedes cuál fue el título de aquel cuadro? Esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza estaba en que aquellas plantas volverían otra vez a ser lo que eran antes. Que aquellas piedras volverían otra vez a tener el brillo. Y una cosa muy fundamental, en medio de aquella tormenta que había pasado, se veía el arco iris allí al fondo, en las montañas aquellas. Que el arco iris es la señal del compromiso y la misericordia de Dios. Quien viera el cuadro sentiría melancolía. ¿Qué hay de belleza en esto? Pero mis amados hermanos, aquel pintor descifró
en lo que podía ser el futuro, que allí habría otra vez el verdor, la belleza que llamaron su atención en el momento en que pasaba por allí. ¿Saben ustedes cómo le llamó a este cuadro? Esperanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Muchas personas hoy las vemos allí sin una esperanza, cristianos, tristemente quejándose y todas estas cuestiones, y quisieran estar como niños. Pero en medio de todas estas cosas, como el cuadro, está la esperanza. Dios va a renovar nuestras vidas, va a hacer patente su presencia y se va a glorificar en nuestros corazones. Va a cumplir la promesa que realmente le hizo a su pueblo. No solamente el estar con nosotros siempre, sino en darnos la oportunidad de ir a un lugar, a una mansión suprema, que no nos hará falta nada ni estaremos limitados por nada. Que el Señor nos ayude a poder tener y cultivar esa esperanza viva. Las circunstancias de aquí, las circunstancias terrestres, materiales, nos van a tratar de ahogar esa esperanza viva. Pero mis amados hermanos, Dios está allí a nuestro lado para confortar esa esperanza que lógicamente va a tener su conclusión, tiene su desarrollo y Dios en todo esto va a estar dirigiendo nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, mis amados hermanos, y que prevalezca en todas las cosas, cualquiera que sea nuestra circunstancia, en la esperanza que hemos puesto en el Señor. Que les bendiga en esta mañana. Oremos. Padre, queremos esa esperanza en nuestros corazones en esta hora. Queremos de tu bendición, Señor, y sobre todas las cosas queremos que nos des la fe y el amor a ti, Padre, para poder prevalecer cualquiera que fuesen las circunstancias que vengan en nuestra vida. Vendrán enfermedades, vendrán pérdidas, vendrán tantas cosas, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a prevalecer. Solamente tu gracia, tu espíritu, Señor, el poder de Dios nos puede ayudar en toda esta situación. Ayúdanos, oh Dios, a poder mantener nuestra esperanza y que un día allí, como aquellos hombres de la antigüedad, podamos alcanzar y obtener y levantar el galardón que tú nos has dado por haber sido fieles. Gracias a ti por todas las oportunidades y por haber, Señor, recibido esta revelación tan gloriosa de tener una esperanza no humana, como la que es como la hierba y la flor, que al fin y al cabo todo sucumbe en un momento, sino es una esperanza que perdura a través de todos los tiempos. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, Señor, en esta hora, aumentanos la fe en esa esperanza. Glorifícate en todo. Te lo pedimos por Jesucristo.